Hola, buenos días a todos y bienvenidos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Bueno, pues hacía ya unas semanas que no nos juntábamos. Entonces, bueno, pues esta semana vamos a repasar un poco para unas cosas lo que ha pasado en las últimas semanas y empezando con la demanda. Pues la semana pasada demanda bajo respecto a la semana anterior y globalmente desde el momento de Semana Santa, que es esta caída de demanda, nos juntamos el último webinar hace 15 días, justo después de Semana Santa. Am, ah, Desde ese momento, pues la demanda se recuperó después de Semana Santa, lo normal, porque al final había bajado por el periodo de vacaciones, pero se ha mantenido bajo e incluso la semana pasada volvió a bajar también porque había un día festivo en parte del país. Uh, y eso redujo la demanda eléctrica de un 1,4% respecto a la semana anterior. Entonces, una demanda pues, que bajó, que está globalmente en los niveles más bajos del año. Estamos ahora mismo para lo que es básicamente fines de abril, principios de mayo, en el momento del año donde la demanda va a ser la más baja. El momento donde volveremos a tener una demanda baja será en otoño, al principio del otoño en realidad, pero la primavera y este momento de la primavera es el momento del año de demanda baja, junto con el otoño, como decía, y después volverá a subir la demanda porque pues subirán las temperaturas y subirá el uso de aire acondicionado y la demanda eléctrica con él. Entonces, como decía, una demanda baja la semana pasada, que bajó respecto a la anterior, y globalmente respecto a los años anteriores, es una demanda estadísticamente baja. Seguimos con la tendencia ya observada desde el principio del año de un nivel de demanda más bajo que los años anteriores. Nuevamente, todo eso por varias razones. Una parte económica, los altos precios de la energía, pues llevan a los consumidores a consumir menos. No está mal, ¿eh? Para nada, pero igualmente eso es algo que tira hacia abajo el consumo, el alto precio de energía. Y también, por otro lado, y eso es específico para la demanda eléctrica, el aumento de la generación distribuida, del autoconsumo solar, eso también tira abajo la demanda eléctrica respecto a los años anteriores. Recordamos que el año pasado, el 2021, ha visto una multiplicación por 2 de todo lo instalado en autoconsumo solar en España, y el año 2022 sigue esta misma tendencia de boom, podemos hablar de un boom de la generación distribuida del autoconsumo solar. Entonces eso era para la demanda eléctrica. Entonces, esta demanda que bajó, obviamente eso ayudó a hacer bajar el precio. No fue la única razón, la otra razón fue también la generación de eólica, que volvió a un nivel normal para este periodo del año, después de una generación muy baja. Entonces, la semana pasada el precio llegó a un promedio semanal de 190 euros el megavatio hora. Volvió entonces por debajo de los 200, después de haber vuelto ligeramente por encima de la semana anterior, pero como decía, la semana anterior era por haber tenido una producción de eólica especialmente baja. Veníamos hace 15 días de mucha producción de eólica, unos récords de producción de hecho para este periodo del año. Luego la semana pasada una producción de eólica muy baja, hace 15 días, perdón, la semana anterior una producción muy baja y la semana pasada vuelta a la normal. Y es por eso que el promedio semanal del mercado diario se quedó justo por debajo de los 200 euros al megavatio hora. Entonces, mirando esta producción renovable, como decía, una producción de eólica normal para este periodo del año, es decir, no especialmente alta. En primavera no es un momento de mucho viento, en realidad es un momento bastante medio a nivel de viento, y eso lo hemos visto tanto en España como en Portugal y más bajo todavía en Francia, pero también Francia tiene mucho menos capacidad instalada que España. Pero eso, una producción relativamente normal para la eólica,
Pero por otro lado, la solar sigue aumentando. Habíamos tenido un récord de producción solar hace 15 días, alcanzando casi los 12 gigavatios, récord que ha sido superado la semana pasada, va superando los 12 gigavatios justo el sábado. El sábado ha sido el récord a las 2 de la tarde, si mal no recuerdo. Entonces, una producción solar que va aumentando y eso es que va aumentando y haciendo un récord tras récord cada semana. Aquí veis la generación solar semanal en los 7 últimos años, con en rojo el año pasado. Aquí seguimos el mismo código de colores que para la demanda. Y veis que entonces la semana pasada ya teníamos el récord de producción solar semanal en mayo, cuando el año pasado el récord se situó más bien a fines de junio, en la última semana de junio, primera de julio, en realidad a la mitad de la semana 26. Y este año ya lo hemos superado la semana pasada, las 15 días, los superamos la semana pasada, probablemente lo vamos a volver a superar esta misma semana, quizás las semanas siguientes. Básicamente entramos en la temporada de los récords de producción solar fotovoltaica, de producción solar globalmente y en particular la fotovoltaica en España, como el parque está creciendo. Así que eso, esas noticias de nuevos niveles de producción solar, nuevos récords de producción, van a ser una costumbre. Los conseguís, seguirán pasando por lo menos hasta fines de junio, probablemente, incluso quizás hasta la primera semana de julio. Ahí dependerá también del ritmo de construcción de nuevas plantas, bastante sostenido este año, de hecho. Dependerá de las nuevas plantas que entrarán en operación. Y ahora mirando el mix de generación horario a lo largo de la semana, mira, del lado de la nuclear, una producción normal con los 6 gigavatios, no hubo fallos la semana pasada. Falta una unidad que está en mantenimiento por recarga de combustible, pero es un mantenimiento previsto. En principio, si no se alarga, volverá a fines de mayo. Digo en principio porque últimamente casi todos los mantenimientos se han alargado unos días, hasta una semana en norma general, de lo que recuerdo. Mirando las demás tecnologías, entonces, bastante poca generación fósil la semana pasada, gracias a esta producción eólica no muy alta, pero tampoco baja. Entonces, una producción térmica media, y eso está bien. En particular también gracias a la producción hidroeléctrica. Hoy no miraremos la evolución del nivel de embalses o el productivo hidráulico, solo comentarles que al final, ha aumentado un poco el productivo hidráulico, ha aumentado en las últimas semanas para volver a estar dentro de la distribución respecto a los años pasados. Sigue estando debajo del promedio globalmente y el acumulado está muy debajo del promedio. Estamos para los embalses apenas llegando a uno de los niveles más bajos de los últimos años. Entonces la situación sigue siendo muy crítica. Entonces por eso seguimos usando el agua menos que otros años y por eso seguimos usando bastante combustibles fósiles. Pero bueno, llega la solar, como decíamos, notar aquí el peso de la producción solar durante el día. Ya los días menos soleados, vemos que la producción solar ya llega a cubrir la punta de demanda de la mañana. Y más todavía esos días. Y entonces, necesariamente, si la producción solar cubre más de la punta del día, eso significa que se nos va a acabar, y ya no se nos acaban, lo vamos a ver ahora, los precios altos durante las horas de día. Y siguiendo básicamente esta producción hidráulica, que va a compensar aquí la producción solar durante el día, estamos viendo una tendencia de precios que suben por la mañana y por la noche, y globalmente más altos por la noche que por el día. Y eso nuevamente porque durante el día la solar cubre no solo la punta de demanda, pero más. Y eso está abaratando los precios de energía durante el día. Eso es algo que ya llevamos comentando una semana, desde ya unos meses, ¿eh? Si para los que nos siguen desde mucho tiempo y sois muchos,
pues ya lo llevamos anunciando y ya estamos en esta realidad que ya no deberíamos de dejar. Veremos, todavía va a evolucionar un poco porque el sector solar fotovoltaico español sigue en desarrollo, pero estamos ya llegando al punto de no retorno, entre comillas, sí, literalmente no retorno para los precios de electricidad más bajos durante el día. Notar muy bien, después de lo que acabo de explicar y de notar sobre la producción solar los días de jueves en adelante respecto al principio de la semana. Al principio de la semana no había tanta producción solar y el precio durante el día estaba más o menos al nivel de la noche. Aquí, el lunes fue un poco más bajo, pero era por el día festivo también que la demanda era más baja. Pero mira, el miércoles, un perfil bastante plano con solo unas puntas por la mañana y por la noche. Y mira los demás días, el precio durante el día mucho más bajo que por la noche, el precio más alto en la punta de la tarde-noche, digamos, uh, con un pequeño repunte en los precios en la mañana, eso se nota particularmente el viernes. Ese tipo de perfil va a ser lo normal y lo usual de todos los días. Ahora solo nos pasa aquí una mitad de semana, pero estamos en el año de cambio donde esto va a ser realmente para siempre. Eso es lo que os quería comentar sobre la operación de la semana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los mercados de los commodities, empezando por los combustibles fósiles. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Bueno, la semana pasada lo que tuvimos fue un complejo energético europeo que experimentó ganancias por al conocerse la propuesta de la Comisión Europea de prohibir la importación de petróleo ruso y derivados a empezar durante los próximos 6 meses. Esta prohibición iría acompañada de exenciones a países que son muy dependientes del petróleo ruso y que no tienen posibilidad de sustituirlo en el corto plazo. Y bueno, está todavía ayer por la noche se reunían von der Leyen y Orbán de Hungría para tratar este tema, ¿no? Todavía no está decidido exactamente cuál será la exención, pero en esa línea se está avanzando. Esto es un paso más en las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia. Ya es el sexto paquete de medidas que se empezó a tomar tras la invasión de Ucrania, y ese movimiento pues se trasladó al gas, que queda ya como último resorte o última materia prima al haber ya tomado la Unión Europea decisión también de prohibir la importación de carbón. Ahora le sigue la del petróleo, ya solo quedaría el gas como última sanción a imponer a Rusia. Esto ya digo que en el mes siguiente se trasladó con un aumento hasta los 111 euros por megavatio hora. Al final el precio se relajó, subió un 2,3 hasta los 101,71. ¿Y por qué se relajó? Bueno, desde que empezó la guerra hemos visto cómo la Unión Europea está haciendo posible o está empezando a cumplir con el objetivo que se puso de reducir alrededor de un 60% las importaciones de gas ruso frente al año pasado. Durante todo el año, durante 2022, ya está en niveles de 30% por debajo de 2021. Alemania, por ejemplo, ha reducido su dependencia del 55% al 35%. A su vez, también las importaciones de gas natural licuado han subido hasta suponer ahora mismo un 32% del total importado por Europa. Por ejemplo, Alemania hemos visto cómo la semana pasada tomó la decisión de adquirir 2 plataformas flotantes de licuefacción. Y esto es posible, este aumento de las importaciones de gas natural licuado, por la prima con la que el TTF sigue cotizando sobre el JKM asiático, principal competidor por los metaneros de gas natural licuado, ¿no? Ahora mismo el JKM está alrededor de 75 euros megavatio hora, haciendo el cambio, frente a los 90-100 en los que cotiza, en los que se está moviendo el TTF. También contribuyó a la relajación un poco del precio a final de semana, pues que los flujos noruegos
siguen siendo estables, no solo estables, sino que ya ha dicho el gobierno noruego que este año va a ser el año récord de exportaciones de gas natural de ese país. Van a poder producir más de 120 BCMs, el récord anterior era 117, están diciendo que van a hacer hasta 122, lo que supone alrededor de unos 330-340 millones de metros cúbicos enviados a Europa al día. También los flujos rusos pues siguen estando estables, alrededor de 250 millones de metros cúbicos al día, y todo ello ha contribuido al llenado de los almacenamientos hasta un 36%, que es más de 3 de los últimos 5 años. O sea, ahora mismo estamos en niveles, acordaros que no hace tanto veníamos de niveles muy bajos comparado con los últimos 5 años, ahora ya hay 3 años de los últimos 5 en que los almacenamientos estaban por debajo del 36% a estas alturas del año. Este panorama, como siempre decimos, puede cambiar. Ahora mismo el gas pues parece que se está relajando algo, sigue en niveles muy altos porque la prima de riesgo es importantísima, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero ahora mismo el estrés es algo menor de lo que era en las últimas semanas. No así en el largo plazo, que hemos visto cómo ha ido incorporando poco a poco parte del estrés que hay en el corto plazo. ¿Qué pasó con el CO2? El CO2, por su parte, lo que hizo fue subir hasta 92,45 euros por tonelada, que es el máximo de las últimas 10 semanas y ya está muy cerca de los máximos históricos cercanos a los 100. Se quedó alrededor de 99 euros tonelada. Hemos subido la semana pasada hasta los 92,45, cerrando al final en 91,54 euros tonelada, lo que es ganar un 8,4% en la semana. Hubo varias subastas diarias en el mercado primario en el que la demanda superó en 3 veces la oferta, que son unos números muy fuertes, muy potentes, que daban idea de la gran demanda que hubo la semana pasada. Se especula con que la razón es que se está aprovechando ahora mismo el descuento con el que cotiza el carbón ruso, que en diciembre ya tiene que dejar en agosto tiene que dejar de importarse. Este carbón cotiza con bastante descuento, se está adquiriendo en mayor porcentaje que en otras ocasiones y por lo tanto se están también demandando más derechos de CO2 que corresponden a esa mayor utilización del carbón para producir energía. Hay una oferta limitada porque la tendencia es alcista y hay también una parte de especulación con respecto a cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar para la modificación del mecanismo del ETS, del Exchange, del Emission Trading System, en los próximos días. A partir del 15-16 tendremos más claridad sobre qué es lo que está ocurriendo, qué sectores nuevos se van a incluir bajo el paraguas del Sistema Europeo de Derechos de Emisión, si es todo el transporte, si no, toda la navegación, si no. Tendremos más visibilidad a mediados de este mes y por lo tanto veremos hasta dónde llega este último empuje que está teniendo el CO2, que le ha alejado ya definitivamente, o por el momento, de los mínimos y le está acercando otra vez a los máximos anuales, que son los máximos históricos. También el CO2 no hay que olvidar que está muy influenciado por el componente macroeconómico y por lo que hacen otros mercados financieros, y si vemos que la situación económica sigue empeorando, pues es muy posible que también esta commodity pues, se dé la vuelta. Y por último, el petróleo Brent, que empezamos comentando sobre las sanciones del sexto paquete de Europa contra Rusia, pues lo que hizo claramente fue subir un 4,9 hasta 112,39 dólares el barril, porque hay dudas de cómo se van a compensar la pérdida de esos 3 millones aproximadamente de barriles diarios que Rusia produce para Europa. No hay que olvidar que de los aumentos decididos por la OPEP en plus en los últimos meses, de esos 400.000 barriles diarios extra que se suponía que iba a producir, solamente ha conseguido en abril aumentar 10.000 barriles diarios con respecto a los meses anteriores, y por lo tanto hay dudas de que la caída en las importaciones rusas pueda ser suplida por aumento de producción
en otros países, ya sea por voluntad de esos propios países o por imposibilidad técnica, y por lo tanto pues el precio del petróleo sigue cotizando en niveles elevados. Ya decimos siempre que el freno a esas alzas viene de la caída de la demanda de China, que sigue siendo un hecho, y que bueno, veremos a ver esta relación de fuerzas, cómo sigue evolucionando el petróleo. Y por último, en lo que respecta a los futuros de electricidad, pues desde que se conoció las intenciones del gobierno de limitar los precios, han ido funcionando un poco al margen de lo que ocurre en el sistema, sobre todo los del corto plazo, han ido funcionando al margen de lo que ocurre en el complejo energético. Ahora mismo están evolucionando siguiendo las noticias de la posibilidad de esa limitación del gas para producir energía en España, para producir electricidad, y por lo tanto, igual que cayeron fuerte cuando se conoció la intención de limitarlo en el entorno de los 50 euros megavatio hora el gas, como el Real Decreto se ha pospuesto, al menos hasta esta semana, veremos si hoy ya se decide y hay ruidos sobre cuál era la reacción de Europa ante la propuesta de España y Portugal. Bueno, pues los futuros han cotizado con una prima que no tenían las semanas anteriores y han subido considerablemente, un 15% el Q3 hasta los 173, un 15% también el Q4 hasta 172 y lo mismo el Q1 hasta 171. Por supuesto, el CAL 23 pues incorpora también esas alzas y sube un 6,16 hasta los 146, y el CAL 24 escapa un poco a esos niveles, aunque sí sube porque ya hemos visto que sigue subiendo el gas a esos plazos, un 2,65 hasta los 97 euros por megavatio hora. Esto era todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos una buena semana y nos volvemos a ver en 15 días. Volvemos el 24 de mayo. Que tengáis un buen día. Hasta luego.